Lo dejé todo para ayudar a un anciano sin hogar. Mis padres me llamaron estúpido y me repudiaron por completo. 2 años después, una llamada telefónica me obligó a enfrentar una verdad que jamás imaginé. El anciano al que salvé era. Soy Santiago Wright, tengo 30 años y mi vida en Portland, Oregón, se siente como un bucle interminable e implacable. Alquilo una habitación diminuta en los suburbios donde las paredes están húmedas y mohosas, y el sonido del tráfico de la autopista resuena durante toda la noche. Soltero, sin novia, sin planes a largo plazo en absoluto. Simplemente vivo día a día, tratando de no pensar demasiado en el futuro, porque si lo hago, temo desmoronarme. Cada mañana, cuando me despierto, me miro al espejo y me digo, solo hoy, mañana será diferente. Pero llega el mañana y es lo mismo, y aún así fuerzo una sonrisa y lo acepto. Mi vida gira en torno a 3 trabajos, como 3 sogas apretándose alrededor de mi tiempo. Durante el día, trabajo como cajero en una pequeña tienda de conveniencia llamada Quick Mart, donde la mayoría de los clientes son tipos borrachos o madres estresadas con niños gritando. Escaneo tarjetas, cobro las compras, sonrío cortésmente y trato de no notar el olor a cigarrillo rancio que se adhiere a todo. Gracias, digo, pero en mi cabeza estoy pensando en el agotamiento que se acumula dentro de mí. Por las tardes, cambio a repartir comida para una aplicación llamada Fast Eats. Conduzco mi bicicleta eléctrica por calles resbaladizas por la llovizna, sosteniendo bolsas de comida caliente, rezando en silencio para no llegar tarde. Cada entrega tardía significa una multa, y una multa significa que mi cena será un sándwich barato en lugar de algo decente. A altas horas de la noche, trabajo en el turno nocturno como guardia de seguridad en un almacén abandonado, sentado en una cabina oscura, mirando los monitores de las cámaras, luchando por mantener los ojos abiertos mientras mi cuerpo grita por dormir. Rara vez duermo 8 horas completas, generalmente solo 4 o 5. Y me despierto con los ojos inyectados en sangre y un cuerpo que duele como si me hubieran golpeado. Pero sigo actuando alegre, al menos por fuera. Me digo a mí mismo que esto es solo temporal. Las cosas mejorarán. Encontraré un trabajo mejor, tal vez un trabajo de oficina con un horario normal, y finalmente tendré tiempo para vivir en lugar de solo sobrevivir. Mis comidas suelen ser cosas baratas, sándwiches de queso a la parrilla o perros calientes. No me quejo. Sé que soy más afortunado que mucha gente. Cada mes aparto $2,000 de lo que gano. Dinero por el que tengo que raspar y ahorrar cada centavo para enviarlo a casa a mis padres en Idaho. Mis padres son todo lo que he tenido desde que era niño. Crecí en una granja pobre en la zona rural de Idaho, donde la tierra era seca y las cosechas fallidas eran normales. Mi padre, Dylan Wright, es un hombre patriarcal que valora el dinero por encima de todo. Me enseñó que un hombre tiene que ser fuerte, tiene que ganar dinero y nunca quejarse. El dinero es lo único en lo que puedes confiar, hijo, solía decir con su voz rasposa, desgastada por demasiados cigarrillos. Mi madre, Scarlett Wright, es una ama de casa débil y sumisa que siempre permaneció a la sombra de mi padre. Cocinaba, limpiaba y rara vez hablaba. Los amo de la manera en que se supone que un hijo debe amar a sus padres. Pero ese amor no siempre es correspondido. Envío dinero regularmente todos los meses, viéndolo como mi deber, mi forma de pagarles por haberme criado. Aún así, rara vez recibo algún cuidado o preocupación real a cambio. Una breve llamada telefónica en mi cumpleaños o un mensaje de texto para ver cómo estoy cuando necesitan más dinero. No los culpo. Solo acepto que así es como funciona mi familia. Ese día fue frío y lluvioso. La típica lluvia de Portland, persistente y empapando hasta los huesos. Estaba repartiendo para Fast Eats. Mi bicicleta eléctrica se deslizaba sobre las calles resbaladizas, la bolsa de comida en mi espalda todavía estaba caliente pero se enfriaba rápidamente con el viento. El temporizador de la aplicación estaba en cuenta regresiva. Solo me quedaban 10 minutos para entregar este pedido de hamburguesas a 3 cuadras de distancia. Mi corazón latía con fuerza, preocupado por la multa si llegaba tarde. Tienes que darte prisa, Santiago, o no llegarás, me dije, pedaleando más fuerte. Entonces lo vi. Un anciano sin hogar acurrucado en la acera bajo un árbol que goteaba. Su cuerpo estaba delgado y tembloroso como la última hoja del otoño. Su piel pálida, sus ojos mirando al vacío. Su ropa estaba rota y empapada,
y parecía completamente exhausto, como si estuviera a punto de rendirse. La gente pasaba apresuradamente a su lado. Una mujer joven mirando su teléfono, un hombre de mediana edad tirando de una maleta, un grupo de adolescentes riendo. Nadie se detuvo. Fingieron no verlo. O tal vez estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Pasé de largo, pero la imagen me perseguía. Me detuve unos metros más adelante, con el corazón acelerado. No tienes tiempo, Santiago, pensé, si te detienes, te multarán, y el dinero de este mes para casa ya está ajustado. Miré el temporizador. Quedaban 8 minutos. Pero entonces otra voz habló en mi cabeza, la voz de la conciencia, o tal vez recuerdos de noches frías en Idaho cuando era joven, viendo a mis padres luchar contra la pobreza. No podía dejarlo allí. Después de un momento de vacilación, con las manos temblando, decidí detenerme. Corrí hacia el anciano y me arrodillé en la acera mojada. Señor, ¿está bien?, pregunté, con la voz llena de preocupación. No respondió de inmediato, solo tembló, sus ojos parpadeaban lentamente. Toqué su hombro y sentí lo delgado y helado que estaba. Trató de decir algo, pero las palabras eran arrastradas y poco claras, como si su mente estuviera perdida en algún lugar. No podía ponerse de pie. Sus extremidades estaban demasiado débiles. Y me di cuenta de que no podía arreglárselas solo. Mi corazón se apretó. Podría morir aquí si nadie lo ayudaba. Sin dudarlo más, saqué mi teléfono y llamé al 911. Hola. Necesito una ambulancia de inmediato. Hay un anciano sin hogar tirado en la calle. Se ve muy débil. La ubicación es la esquina de la Quinta y Oak en Portland. Mi voz temblaba, pero traté de mantener la calma. Mientras esperaba, me quité la chaqueta, la única que tenía para mantenerme caliente, y la cubrí sobre él. La lluvia empapó mi espalda, pero no me importó. Mi aplicación de entrega zumbó. Pedido retrasado. Sabía que me multarían, probablemente $50, pero en ese momento, no importaba. La ambulancia llegó unos minutos después, su sirena cortando a través de la lluvia. Los paramédicos saltaron y lo revisaron rápidamente. Desnutrición severa, posible hipotermia, dijo uno. Los subieron a una camilla y decidí seguirlos. Monté mi bicicleta eléctrica detrás de ellos, llamé a mi jefe para tomar un tiempo libre de emergencia para el turno de la tarde y me dirigí al hospital, preocupado por el anciano. En el hospital, el ambiente era caótico con máquinas pitando y el olor a desinfectante. El médico lo examinó y los resultados me dejaron atónito. Desnutrición severa, muy mala salud y signos de deterioro de la memoria. El médico habló en un tono profesional pero distante. El anciano no tenía identificación ni información sobre ningún pariente. El hospital solo proporcionaría el tratamiento mínimo necesario para estabilizarlo. Me incluyeron como el contacto temporal. Firmé los papeles y cubrí lo que ellos no podían proporcionar, medicamentos adicionales, ropa limpia, necesidades básicas. El dinero en mi billetera desapareció rápido, pero no pensé mucho en ello entonces. Si yo no daba un paso al frente, nadie más lo haría. En los días siguientes, entre mis turnos de trabajo, hice tiempo para visitar el hospital. Temprano en la mañana, antes de dirigirme a Quick Mart, traía un recipiente de sopa caliente. Por las tardes, después de las entregas, corría para ayudar a las enfermeras a lavarlo. El anciano gradualmente se volvió más alerta, pero cuando se le preguntaba sobre su identidad, simplemente sacudía la cabeza. No recordaba su nombre, su dirección ni a ninguna familia. Su memoria se había ido en parches, como piezas de rompecabezas dispersadas por el viento. El diagnóstico oficial del médico, Alzheimer. No puede cuidarse solo y no puede ser dado de alta solo, dijeron. Notificaremos a los servicios sociales para organizar su colocación. Asentí, pero mi corazón se sentía pesado. Conocía esas instalaciones, superpobladas, carentes de atención personal, lugares donde las personas son almacenadas. Con sus problemas de memoria, estaría perdido y aterrorizado. Salí al pasillo del hospital, me senté en una silla de plástico fría y pensé profundamente. La lluvia seguía cayendo fuera de la ventana, y me pregunté, ¿podría realmente alejarme de él?
¿O era este el momento en que mi vida cambiaría de una manera que nunca imaginé? El anciano, con sus ojos ligeramente nublados y su cuerpo frágil, se había convertido en una presencia constante en mi mente desde ese día lluvioso. No sabía quién era, pero verlo acostado en la cama del hospital, solo y perdido, hacía que me doliera el corazón. Los servicios sociales lo llevarían a algún lugar, un asilo de ancianos abarrotado donde las personas están hacinadas como fantasmas sin que nadie se preocupe realmente. Con Alzheimer, ¿qué le pasaría? Vagando perdido en pasillos desconocidos, llamando a recuerdos que se habían ido. No podía dejar que eso sucediera. Pero llevarlo a casa. Yo era un tipo de 30 años con 3 trabajos, una habitación alquilada y estrecha, y la carga de enviar dinero a mis padres. Era una decisión loca. ¿O era la única correcta? En los días siguientes, el pensamiento me persiguió implacablemente. Durante el día en Quickmart, escaneaba artículos para los clientes mientras mi mente divagaba, casi calculando mal el cambio varias veces. Por las tardes entregando comida, pedaleaba por calles mojadas, el viento frío golpeando mi cara, y la imagen del anciano acurrucado en la acera seguía destellando. Por la noche en el servicio de seguridad, sentado en la cabina oscura, miraba los monitores de las cámaras pero veía su rostro reflejado en las sombras. No puedes cuidar a nadie, Santiago, me decía a mí mismo. Apenas puedes cuidarte a ti mismo. Pero entonces surgió otra voz. La voz de la compasión o quizás la soledad que había enterrado durante años. Había vivido solo durante tanto tiempo. Esa habitación era tan fría como una tumba. Tal vez, solo tal vez, traerlo a casa traería un poco de calidez a mi vida. O destruiría todo. Permanecía despierto por la noche, sopesando los pros y los contras, preocupándome por el dinero, el tiempo y la responsabilidad. ¿Qué pasaba si se enfermaba más? ¿Qué pasaba si yo no podía manejarlo? ¿Pero abandonarlo? No, no podía. Después de 4 días de luchar conmigo mismo, tomé la decisión. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Regresé al hospital a última hora de la tarde después de mi turno de entrega. El ambiente del hospital era el mismo, olor a desinfectante, máquinas pitando, caras cansadas. Encontré al médico, mi voz temblaba. Quiero llevarlo a casa. Yo cuidaré de él. El médico me miró, con los ojos llenos de duda. ¿Estás seguro? Esto no es una broma. Necesita cuidados constantes y tendrá que firmar papeles de responsabilidad temporal. Asentí aunque estaba lleno de incertidumbre. Me entregaron una pila de formularios, compromisos voluntarios, responsabilidades legales, advertencias sobre el Alzheimer. Mis manos temblaban mientras firmaba, la tinta manchando el papel. Esta es tu decisión, pensé. Y ya no hay vuelta atrás. Cuando terminé, una enfermera me llevó a la habitación del anciano. Estaba sentado en la cama, mirando inexpresivamente por la ventana. Señor, voy a llevarlo a mi casa, dije suavemente. Él no reaccionó mucho, solo asintió vagamente. Mi corazón se sentía pesado, pero también un poco aliviado, como si se hubiera levantado una carga invisible. El día que fue dado de alta fue una mañana gris con llovizna persistente. Pedí salir temprano de mi turno en Quickmart, diciéndole a mi jefe que era una emergencia familiar. Él refunfuñó, esta es la última vez, Santiago. Te has estado tomando demasiados días libres. Asentí, preocupado por la deducción salarial, pero no me arrepentí. Llegué al hospital en autobús, llevando una bolsa con bocadillos ligeros y ropa limpia. La enfermera lo ayudó a vestirse y lo saqué en silla de ruedas. Estaba débil, caminando lentamente, apoyándose en mi brazo. Cuidado, señor, dije suavemente como si hablara conmigo mismo. Tomamos un taxi, un lujo que rara vez me permitía, y nos dirigimos a mi pequeña habitación alquilada en los suburbios de Portland. La habitación, con sus paredes húmedas y muebles viejos, de repente se sintió aún más estrecha. Abrí la puerta, el olor a humedad me golpeó y mi corazón se aceleró. Esta es mi casa, señor. No es lujosa, pero es cálida. Limpié de inmediato, empujando la mesa y las sillas a un lado de la pequeña sala de estar y colocando un colchón viejo en el suelo para él. Puede dormir aquí por ahora. Compraré una cama más tarde, dije, aunque no tenía idea de dónde saldría el dinero.
Él se sentó, mirando alrededor con ojos perdidos, sin decir nada. Los primeros días fueron un infierno. Todavía estaba muy débil, moviéndose como un fantasma, necesitando agarrarse a las paredes para dar unos pocos pasos. Temprano en la mañana antes del trabajo, lo ayudaba a bañarse, agua tibia de la vieja ducha, jabón barato, y lo secaba como un hijo cuidando a un padre anciano. Le preparaba sopa de pollo y como sus manos temblaban demasiado para alimentarse solo, le daba de comer con cuchara. Mi corazón se apretaba cada vez que tosía, temiendo que se enfermara gravemente de nuevo. Entre turnos, me preocupaba constantemente. ¿Estaba bien? ¿Recordaba cómo usar el baño? Llamaba a casa varias veces, lo escuchaba murmurar algo vago y suspiraba aliviado. Cuando regresaba por la noche, exhausto, todavía me sentaba con él, divagando sobre mi día, para que no se sintiera solo. Gradualmente, después de unas 2 semanas, su salud mejoró milagrosamente. Caminaba más normalmente sin temblar, y su apetito regresó notablemente. Comidas sencillas, pan, huevos, verduras baratas. Comía con ganas, sus ojos más brillantes. Una vez susurró, gracias, y yo sonreí, sintiendo una calidez desconocida en mi corazón. Pero su memoria no mejoró en absoluto. Todavía no recordaba su nombre, su pasado, ni por qué había estado viviendo en las calles. Una noche, mientras estábamos sentados en la pequeña mesa, le pregunté suavemente quién era. Sacudió la cabeza. No lo sé. No recuerdo nada. Mi corazón se hundió. Era como un libro con todas sus páginas borradas, quedando solo la cubierta desgastada. No podía quedarme quieto. Traté de encontrar información sobre él, llamando a centros de apoyo para personas sin hogar, publicando avisos en tableros comunitarios, incluso volviendo al hospital para verificar los registros. Sin pistas, dijo la enfermera con pesar. Podría haber estado vagando durante meses, incluso años. Busqué en línea, publicando en grupos de personas desaparecidas, pero no obtuve respuestas. Cada decepción me dejaba inquieto mientras regresaba a casa y lo veía sentado allí. ¿Tenía familia? ¿Lo estaban buscando? Sin otras opciones, dejé que se quedara. Puede quedarse aquí conmigo, señor, dije, y él asintió como si fuera lo más natural. Mi vida cambió gradualmente de maneras que no había esperado. La habitación alquilada, antes silenciosa y fría, ahora tenía otra presencia, una figura tranquila pero cálida. Por las mañanas, salía temprano para Quickmart, diciéndole, cuídese mientras no estoy. Volveré pronto. Él asentía y yo me iba preocupado, con el corazón acelerado cada vez que pensaba en él solo. Pero con el tiempo me di cuenta de que podía manejar las cosas dentro de su capacidad. Barría el suelo, lavaba los platos, incluso doblaba la ropa, movimientos lentos pero cuidadosos como hábitos de una vida pasada. Cuando llegaba a casa exhausto después del turno de noche, a menudo encontraba la habitación más ordenada, el polvo desaparecido, las cosas organizadas y el olor a comida flotando desde la pequeña cocina. El anciano cocinaba comidas sencillas, sopa de verduras, pan tostado o huevos fritos. Suficiente para los dos, esperándome para comer juntos. Comíamos en silencio, pero ya no era un silencio solitario. Su memoria iba y venía. Confundía eventos recientes, me llamaba por nombres extraños o olvidaba apagar la estufa. Señor, mi nombre es Santiago, le recordaba suavemente, sintiendo una punzada de tristeza. Pero siempre fue amable y gentil. E incluso sin saber quién era, sabía cómo cuidar a los demás. Una noche, llegué a casa tarde después de un turno extendido, con el cuerpo adolorido. Él lo vio, preparó té caliente en silencio y lo colocó junto a mi cama. Bebe esto para sentirte mejor. Trabajaste duro hoy. Mi corazón se calentó de una manera que no lo había hecho en años. Por primera vez, alguien me estaba esperando, preocupándose sin esperar nada a cambio. Me acostumbré a estas rutinas, incluso dándolas por sentado. Empecé a esperar con ansias volver a casa después del trabajo en lugar de temer el vacío como antes. La casa se sentía menos vacía. Su tos leve, el tintineo de las cucharas contra los cuencos, sus murmullos tranquilos, todo creaba un nuevo ritmo. Pero en el fondo, todavía me preocupaba. El dinero estaba más ajustado y esta decisión podría cambiarlo todo. ¿Entenderían mis padres?
¿Qué pasaba si de repente recordaba y se iba? La vida ahora se sentía como un alambre tenso lleno de sorpresas. Y no sabía cuándo podría romperse. Pero por ahora, con él a mi lado, ya no me sentía solo. Esas noches sentados en la pequeña mesa del comedor, escuchándolo murmurar sobre recuerdos fragmentados, me ayudaban a olvidar algo del agotamiento de mis 3 trabajos. No era una carga. Él era la calidez en esta habitación fría. Pero la dura realidad no me dejó soñar por mucho tiempo. Desde que lo traje a casa, mi situación financiera había empeorado cada vez más. Los gastos de manutención se dispararon. Sus medicamentos, comida más nutritiva, incluso cosas pequeñas como jabón o paños de limpieza, mientras que mis ingresos permanecían obstinadamente iguales. Tenía que contar cada centavo, saltarme mi café de la mañana, elegir comida más barata. Lo peor de todo, me vi obligado a recortar los $2000 que enviaba a mis padres cada mes. Al principio, traté de mantenerlo igual, esperando poder arreglármelas trabajando horas extras. Pero luego las facturas de servicios públicos subieron, y una vez, cuando se resfrió y necesitó medicamentos, todo vació mi billetera. El primer mes, envié el dinero 3 días tarde y solo $1500. Mi corazón latía con fuerza mientras presionaba el botón de transferencia, sabiendo que mis padres se darían cuenta. Y tal como temía, el teléfono sonó esa misma noche. Era papá. Su voz llegó a través del altavoz, aguda y dura, sin ningún saludo. ¿Por qué es tan poco el dinero de este mes, Santiago? ¿Qué demonios estás haciendo allá? Me senté en el borde de la cama, agarrando el teléfono con fuerza. En la sala de estar, el anciano dormía. Su respiración constante flotaba a través de la puerta entreabierta. El trabajo ha sido inestable últimamente, papá, dije lentamente, tratando de mantener mi voz firme. Menos pedidos de entrega, recortes salariales. Inestable mis narices, espetó papá. Has estado trabajando allí durante años. Ahora de repente es inestable. ¿O estás escondiendo dinero para tu propio? Me quedé sin palabras. El silencio se extendió por unos segundos. No, papá, dije en voz baja. Todavía lo estoy enviando, solo que no tanto todavía. Papá gruñó, su voz llena de irritación. Siempre que lo necesitamos, siempre falta. ¿Cómo se supone que vamos a vivir aquí sin dinero? La llamada terminó abruptamente. Ni siquiera había tenido oportunidad de decir más. Menos de 10 minutos después, el teléfono zumbó de nuevo. Esta vez era mamá. Su voz era débil y cansada, pero cada palabra pesaba mucho en mi pecho. Tu padre y yo estamos realmente luchando. Tu hermano todavía no ha encontrado trabajo. La factura de la electricidad está a punto de ser cortada este mes. Cerré los ojos y me apoyé contra la pared. Lo sé, mamá, dije, tratando de mantener la calma. Encontraré una solución. Mamá habló suavemente. Esfuérzate un poco más, ¿de acuerdo? Toda la familia cuenta contigo ahora. Dije, sí, obedientemente. Luego se me cerró la garganta. Después de colgar, la habitación quedó en silencio. Miré hacia la sala de estar. El anciano se movió en sueños, tirando de la delgada manta más cerca como un reflejo familiar. Me senté allí durante mucho tiempo sintiéndome tirado en 2 direcciones. Por un lado estaba mi familia de sangre esperando dinero. Por el otro estaba un hombre que no tenía a nadie más que a mí. No quería decepcionar a mis padres. Pero también sabía que si le daba la espalda, el anciano no tendría a dónde ir. Las llamadas llegaron con más frecuencia después de eso. Al principio, 1 vez a la semana, luego 2 veces. Papá llamaba temprano en la mañana justo cuando me preparaba para salir. ¿Cuánto vas a enviar este mes? No llegues tarde de nuevo. Mamá llamaba tarde en la noche, con la voz temblorosa, comenzando con la pregunta habitual. ¿Estás bien? ¿Estás comiendo bien allá? Luego, inmediatamente, la verdadera preocupación. Solo pregunto, pero ¿ya has conseguido el dinero? Siempre encontraba formas de esquivarlo. Trabajo inestable. Recesión económica. Cualquier excusa siempre y cuando no tuviera que decir la verdad. Lo enviaré pronto, decía.
Mi propia voz sonaba tan falsa que me hacía estremecer. Pero la verdad era que no podía. El segundo mes, envié solo $1000. El tercer mes, solo 800. Cada transferencia se sentía como cortar un pedazo de mi propia carne. La presión se acumulaba en mi pecho, apilándose día a día, sin dejar espacio para respirar. Durante el día en el mostrador de Quickmart, mis manos escaneaban artículos mientras mi mente divagaba, casi calculando mal el cambio varias veces. Por las tardes entregando, el viento frío golpeando mi cara, conducía por largas calles, pensando interminablemente en una elección sin respuesta. Por un lado estaba el deber hacia mis padres, las personas que me criaron, duros como eran, que nunca habían estado verdaderamente de mi lado. Por el otro estaba el anciano, un extraño, sin relación de sangre, pero ahora parte de mi vida diaria. Si lo elegía a él, ¿sería un ingrato? Y si lo abandonaba, ¿en qué me diferenciaba de las personas que habían pasado apresuradamente a su lado en la calle? En esas largas noches, yacía despierto en la cama escuchando sus ligeros ronquidos desde la sala de estar. La luz de la calle se filtraba por la ventana, proyectando sombras distorsionadas en la pared. Tienes que elegir, Santiago, me decía a mí mismo. Mis padres en casa no eran ricos, pero tenían la pequeña granja que podían manejar de alguna manera. Al menos eso me decía a mí mismo. Tenían a Kevin, mi hermano, incluso si era perezoso. Pero el anciano, si lo devolvía a la calle o a una institución social, se consumía en la soledad. Después de muchas noches sopesando y lágrimas empapando mi almohada, decidí seguir cuidándolo. Pero en el fondo, sabía que era solo una ilusión. Necesitaba ir a casa y explicarlo en persona. Tal vez mirándome a los ojos, verían mi sinceridad. Arreglé mis trabajos, tomé 3 días libres de Quickmart en el turno de noche, prometiendo a mis jefes que recuperaría las horas más tarde. Alquilé un auto barato porque el autobús tardaría demasiado, y conduje hasta Idaho sin avisarles. Quería la sorpresa, quería ver su reacción real. El viaje a casa fue interminable. 8 horas conduciendo por carreteras lluviosas. El paisaje se volvió familiar. Campos secos, viejas casas de madera, el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Cuando llegué a la casa, la pequeña granja con su techo parchado, el patio delantero cubierto de maleza, mi corazón latía con fuerza. Aparqué en el patio, salí y respiré profundamente el aire familiar de mi ciudad natal. La puerta se abrió e inmediatamente vi a Kevin sentado en el porche, cigarrillo entre los dedos, encorvado y perezoso como siempre. Tenía 25 años, desempleado por más de medio año, viviendo completamente de nuestros padres sin una pizca de culpa. ¿Qué haces tú aquí?, preguntó Kevin, con voz sarcástica, sin molestarse en levantarse o siquiera saludar. Entré. El olor familiar a pan tostado y café me golpeó. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina leyendo un periódico viejo. Mamá lavaba los platos. Levantaron la vista, sorprendidos. Santiago, ¿a qué se debe la visita repentina? Pero la sorpresa rápidamente se convirtió en irritación. Papá frunció el ceño. Mamá se secó las manos en el delantal, con los ojos preocupados. Sin abrazo, sin sonrisa. En cambio, papá preguntó de inmediato, entonces, ¿dónde está el dinero de este mes? ¿Por qué no lo has enviado? Me congelé, mi corazón se apretó con fuerza. Había vuelto a casa después de meses fuera, agotado por el viaje, y las primeras palabras fueron sobre dinero. Vine de visita, dije, con voz temblorosa. Pero tengo algo que decirles. Bajo esa presión, supe que ya no podía ocultarlo. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. La luz amarilla hacía que la habitación se sintiera aún más sofocante. Kevin se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, una sonrisa burlona en los labios. Respiré hondo, hablé despacio, tratando de mantener la calma. Les conté sobre ese día frío y lluvioso. El anciano acurrucado en la acera. Mi decisión de detenerme, llamar a los servicios de emergencia, los días en el hospital. Les conté sobre traerlo a casa, cada comida, cada noche. Llegaba del trabajo y encontraba la luz de la cocina todavía encendida. Tiene Alzheimer, dije, mi voz comenzando a temblar. No recuerda quién es, no tiene a nadie. No podía dejarlo ahí fuera congelándose.
Papá entrecerró los ojos hacia mí, tamborileando los dedos sobre la mesa. Tragué saliva y continué, esta vez mirándolo directamente. Los costos de vida han subido mucho, así que a partir del próximo mes, tendré que dejar de apoyar temporalmente a la familia hasta que estabilice mis finanzas. La cocina quedó en silencio por unos breves segundos. Entonces papá golpeó la mesa con la mano. ¿Qué acabas de decir?, rugió. Estás usando dinero para alimentar a un extraño y luego vienes aquí para cortar a tus propios padres. Ese dinero pertenece a la familia, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Eres un idiota, siempre entrometiéndote en los asuntos de otras personas, desperdiciando tu arduo trabajo en un don nadie mientras tus padres aquí están raspando con lo poco que envías. Me puse rígido, ni siquiera había abierto la boca cuando mamá intervino, con voz aguda y cortante. Eres realmente un ingrato. Ya somos viejos, no podemos trabajar más. ¿No piensas en nosotros? Te criamos todos estos años solo para que nos des la espalda ahora. Kevin se rió suavemente, reclinándose. ¿Te gusta jugar al héroe, salvando a un anciano sin hogar para sentirte noble? Me miró de arriba abajo. Si tienes tanto tiempo libre, ¿por qué no salvas a tu propia familia primero? Las palabras llegaron rápidas e implacables. Sin pausas, como cortes de cuchillo directos a mi pecho. Abrí la boca para decir algo, pero se me cerró la garganta. Cada explicación parecía sin sentido. De repente me di cuenta de que esto no era solo un estallido. Era un desprecio que había estado allí durante mucho tiempo, esperando una oportunidad para salir a la superficie. A sus ojos, todos mis esfuerzos y sacrificios nunca habían sido valorados. No era un hijo. Era solo una fuente constante de dinero. Papá me miró fijamente, su voz volviéndose helada, cada palabra pesada como una piedra. Si sigues apoyando a ese anciano, entonces a partir de hoy, ya no tengo un hijo como tú. ¿Elige? Nadie en la habitación dijo otra palabra. Me senté allí entumecido, dándome cuenta de que algunos límites, una vez cruzados, no tienen vuelta atrás. Elegí el silencio. Sin discutir, sin explicar. ¿De qué servían las palabras cuando sus corazones ya estaban cerrados? Me levanté, con las piernas pesadas como el plomo, y salí de la casa en silencio. Kevin se burló a mis espaldas. Mamá sollozó suavemente. Papá se dio la vuelta. Afuera, la lluvia comenzó a caer, empapando mi ropa. Conduje de regreso a Portland, cargando una pesadez y un dolor que no podía compartir con nadie. El camino se extendía interminablemente, y por primera vez, me pregunté, ¿qué es la familia si no es un lugar al que volver? Mis manos agarraban el volante con fuerza, los ojos fijos en la carretera completamente negra, los faros proyectando débiles rayos de luz sobre la superficie mojada de la carretera. La lluvia golpeaba el parabrisas como un redoble de tambor implacable en mi cabeza. Al principio, mi mente estaba en blanco, un vacío interminable. Pero luego, viejos recuerdos inundaron gradualmente, tirando de mí contra la corriente del tiempo, haciendo que mi corazón se apretara en oleadas. Desde muy joven, había tenido que valerme por mí mismo. Esos veranos en Idaho cuando tenía 8 años, me despertaba al amanecer para alimentar a las gallinas y ayudar con la cosecha en el jardín. Mientras tanto, Kevin, mi hermano 5 años menor, simplemente montaba su bicicleta por el vecindario con amigos, y nadie lo obligaba a volver a casa a tiempo. Eres el mayor. Necesitas ayudar a tus padres, decía papá con severidad. No se me permitía pedir nada. Sin juguetes nuevos, sin bocadillos, nada. Cada vez que abría la boca, mamá negaba con la cabeza, con voz débil. Deja que tu hermano lo tenga. Todavía es pequeño. Siempre tenía que ceder. Poner a Kevin primero. Como en mi 10º cumpleaños, soñaba con una bicicleta vieja para ir a la escuela, pero papá dijo que no había dinero. Luego, la semana siguiente, Kevin recibió una pelota nueva porque se sentía deprimido. Me tragué las lágrimas, diciéndome a mí mismo que tenía que ser fuerte, que tenía que ser el pilar. Pero en el fondo, sentía la injusticia, como una herida latente que nunca sanó. La escuela era igual. Siempre me esforzaba por sacar buenas notas para que mis padres estuvieran orgullosos, pero ellos lo daban por sentado.
Por supuesto que puedes hacer eso, dijo papá cuando traje a casa una boleta de calificaciones llena de sobresalientes, con un tono tan casual como hablar del clima. Sin elogios, sin recompensa. Pero con Kevin, cuando sacaba malas notas o se saltaba la tarea, ponían excusas. Todavía es joven. No lo presiones demasiado, decía mamá, acariciando la cabeza de Kevin mientras yo me sentaba en un rincón, estudiando solo hasta altas horas de la noche. Más pronto que otros niños, tuve que hacer trabajos extraños para ayudar a la familia. A los 13 años, ya estaba trabajando en la granja de los vecinos, cortando césped, recogiendo fruta y quemando invernaderos, con la espalda adolorida. El dinero que ganaba, se lo entregaba todo a papá, quedándome solo unos pocos dólares para útiles escolares. Mientras tanto, a Kevin se le permitía concentrarse en sí mismo, practicando deportes, saliendo con amigos, protegido como un niño noble en un hogar pobre. Tu hermano necesita tiempo para crecer, decía mamá a la defensiva. No envidiaba a Kevin. Solo me preguntaba por qué su madurez era algo que había que esperar mientras que la mía era tratada como una obligación. Cada vez que cometía un error, rompía un plato o olvidaba alimentar a las gallinas, inmediatamente me convertía en el ejemplo de comparación. Ya eres grande y todavía eres tan torpe. Mira a tu hermano, gritaba papá, con la voz dura, la cara roja de ira. Pero con Kevin, era diferente. Cuando él se equivocaba, simplemente le recordaban gentilmente. Ten más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? Esas pequeñas diferencias se repetían día tras día, acumulándose como gotas de agua llenando silenciosamente un vaso. Reconocí la injusticia desde el principio, pero nunca me atreví a hablar. Tenía miedo de ser llamado egoísta, miedo de ser visto como el niño problemático, y miedo de que una sola palabra de protesta fuera suficiente para romper la familia. Cuando crecí y dejé a Idaho para trabajar lejos en Portland, mi papel en la familia se redujo gradualmente a casi nada más que la persona que enviaba dinero regularmente cada mes. Recuerdo el día que me fui. Una maleta vieja llena con algo de ropa. Papá solo me palmeó el hombro. Trabaja duro y envía dinero a casa. Sin palabras de buena suerte, sin abrazo de despedida. Mamá lloró pero rápidamente se secó las lágrimas. Recuerda enviar el dinero temprano, hijo. A partir de entonces, mi vida fue un bucle. Trabajar, ahorrar, transferir. $2,000 cada mes, como un impuesto sin nombre. Pero sabía muy bien que la mayor parte de ese dinero no era solo para los gastos de manutención de mis padres. Más de una vez, solo días después de enviar el dinero, Kevin publicaba en las redes sociales, Facebook o Instagram, presumiendo cosas nuevas, ropa de moda, el último teléfono o registrándose en bares con amigos. Alivio del estrés del fin de semana, ponía de título mientras yo me partía la espalda con 3 trabajos en Portland. Nunca pregunté directamente, temiendo tensar las cosas, pero entendía. Mis padres se habían acostumbrado a tomar mi dinero para compensar a mi hermano, por sus errores, su pereza, su fiesta interminable. Tu hermano está pasando por un momento difícil, solía decir mamá por teléfono, con la voz plana como una explicación bien ensayada. Ayúdalo un poco más. ¿Está bien? Esas cosas se repitieron durante años, haciéndome darme cuenta gradualmente de que nunca había sido visto como un hijo que necesitaba cuidados, solo como un recurso financiero. Recuerdo una Navidad cuando llamé a casa emocionado para hablar sobre el trabajo, pero papá interrumpió. ¿Por qué no he visto el dinero de este mes todavía? No preguntó qué estaba comiendo, cómo estaba durmiendo, si estaba cansado. Yo era un cajero automático ambulante, nada más. Este incidente, cuando confesé sobre el anciano, no fue la primera vez que fui descartado. Fue solo la gota que colmó el vaso, la primera vez que ya no tuve fuerzas para seguir aguantando. En la carretera, esos recuerdos me hicieron temblar. Reduje la velocidad del auto, con lágrimas corriendo por mi rostro, limpiándolas apresuradamente con mi manga. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué me trataron así?, me pregunté, con el corazón lleno de dolor. La lluvia cayó más fuerte, la visibilidad se volvió borrosa y casi perdí el control del volante. Deteniéndome en el arcén, me senté allí jadeando, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. A medida que el auto se acercaba a Portland, el vacío y el agotamiento dentro de mí se volvieron más agudos. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero no traían calidez. Estaba agotado,
con el cuerpo adolorido por 8 horas de conducción, el espíritu destrozado por esas duras palabras. Cuando finalmente llegué a mi pequeña habitación alquilada, aparqué inestablemente, abrí la puerta y entré, física y emocionalmente agotado. La puerta chirrió, y en lugar del olor habitual a humedad, el aroma a comida llenó el aire. Sopa de frijoles enlatada caliente. Desde la cocina, vi al anciano cocinando diligentemente, sus movimientos lentos pero cuidadosos. Removía la olla, con las manos temblando ligeramente, pero con los ojos concentrados. En la mesa había platos sencillos ya servidos. Pan, sopa de frijoles y una manzana en rodajas. La habitación estaba más ordenada que cuando me fui, el piso limpio, las cosas cuidadosamente arregladas. Me quedé congelado por un momento, con los pies clavados en el sitio. Después de un día de ser rechazado por mi propia familia de sangre, la persona que esperaba que volviera a casa era un extraño sin sangre compartida. Levantó la vista, me vio y dio una vaga sonrisa. ¿Has vuelto? Come mientras está caliente. No sabrá bien frío. Su voz estaba llena de calidez. El tipo de calidez que nunca había recibido de mis padres. En ese momento, sentí que esta pequeña casa, estrecha y carente como era, me daba una sensación de paz mayor que en cualquier otro lugar. Las lágrimas rodaron, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Me senté a la mesa, comí en silencio, y por primera vez, pensé, tal vez la familia no se trata de sangre. Se trata de las personas que eligen quedarse a tu lado. Después de ese estresante viaje de regreso a casa, volví a la rutina del trabajo, pero nada se sentía igual. Las duras palabras de mis padres me perseguían como profundos cortes de cuchillo en mi corazón. Traté de olvidar lanzándome al trabajo para llenar el vacío, pero la presión financiera y las heridas emocionales desgastaron gradualmente mi salud de una manera muy notable. Al principio, fue solo fatiga prolongada. Después del viaje de 8 horas de regreso a Portland, llegué a casa con el cuerpo completamente agotado y la mente dando vueltas. Pensé que una noche de descanso lo arreglaría, pero no fue así. En los días siguientes, todavía me levantaba temprano para mi turno en Quick-Mart, escaneando artículos para los clientes con manos temblorosas y visión borrosa por la falta de sueño. Por las tardes entregando comida, pedaleaba bajo una lluvia ligera, el viento frío golpeando mi cara, y los mareos comenzaron a golpearme. Por la noche, en el servicio de seguridad, sentado en la cabina oscura, tenía que apoyar la barbilla para no quedarme dormido. Los costos para el anciano, medicamentos, comida más nutritiva, me obligaron a recortar todo. Sin café por la mañana, sin bocadillos, incluso reduciendo mis propias porciones. Cada mes, mi billetera se hacía más delgada, y esa carga se sentía como una roca presionando mi pecho. Me dije a mí mismo que fuera fuerte, que siguiera adelante, pero mi cuerpo no escuchaba. Las presiones se acumulaban, preocupándome por el anciano, los problemas de dinero y el dolor de mi propia familia de sangre. Comencé a toser ligeramente al principio, pero luego persistentemente con ataques que hacían que mi pecho doliera agudamente. Luego, una fiebre alta golpeó repentinamente como una tormenta. Una mañana, me desperté ardiendo, con la cabeza pesada, tosiendo sin parar. Traté de sentarme, pero mis piernas eran gelatina. No tenía fuerzas para estar de pie. Señor, no me siento bien, susurré, con mi voz ronca. El anciano entró desde la sala de estar, moviéndose lentamente, pero sus ojos estaban preocupados. Solo quédate quieto, dijo, con voz áspera pero gentil. Los días siguientes fueron un infierno. Estuve postrado en cama. Fiebre subiendo a 39 grados centígrados. Tos interminable dejándome exhausto y completamente agotado. Algunos días ni siquiera podía levantarme para ir a trabajar y tenía que llamar para reportarme enfermo, con el corazón lleno de preocupación por el pago deducido. Mi jefe en Quick-Mart refunfuñó, si te tomas más tiempo libre, te despediré definitivamente. Pero no podía evitarlo. Mi cuerpo me había traicionado. Durante esos días, el anciano me cuidó de su manera lenta pero notablemente atenta. No era rápido ni ágil, y su memoria iba y venía, pero su preocupación era como un arroyo fresco, calmando el dolor. Afortunadamente, me había abastecido de comida de antemano, así que no tuvo que salir de compras solo. Preparaba sopas sencillas, verduras guisadas con un poco de carne o pescado enlatado barato, sazonado justo a tiempo.
Cada mañana, trabajaba en la pequeña cocina, con las manos temblando mientras removía la olla, el olor a sopa llenando la habitación. Intenta comer para que mejores, decía, trayendo el tazón a mi cama y dándome de comer con cuchara. Bebía cada bocado, el calor extendiéndose por mi garganta. Se sentaba en el borde de la cama, mirándome de cerca como si tuviera miedo de perderse algo. ¿Te has tomado tu medicina?, preguntaba, luego hacía una pausa, frunciendo el ceño pensativo. Déjame revisar de nuevo. Arrastraba los pies hasta el viejo reloj despertador, lo reiniciaba, aunque yo sabía que acababa de hacerlo momentos antes. Iba al botiquín, lo abría, lo cerraba y luego lo abría de nuevo. ¿Ya te la tomaste?, murmuraba. Mejor revisar para estar seguro. A veces olvidaba que acababa de tomarla y volvía a la cocina para recalentar más sopa. A veces se paraba en medio de la habitación, mirando alrededor como si buscara algo, luego se agachaba para enderezar una manta ya ordenada. Limpiaba cada rincón del suelo, rellenaba mi vaso de agua, ponía todo en su lugar lenta pero cuidadosamente. Repetía tareas familiares una y otra vez como si detenerse pudiera hacerle olvidar que estaba cuidando a alguien. Viéndolo preocuparse así, de repente entendí. No recordaba quién era, pero todavía recordaba cómo cuidar a los demás. No a través de la memoria, sino a través de hábitos grabados profundamente en su cuerpo. Yacía allí con la garganta apretada por la emoción. Susurré, gracias. Se volvió, me miró por un momento, con ojos amables pero vagos. Sonrió y asintió tranquilizadoramente. Solo descansa. Yo también tomaré un descanso. No dijo quién era yo, pero se quedó. Mientras yacía enfermo en medio del delirio febril, envié un mensaje de texto a mis padres, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. Escribí, estoy realmente enfermo. Fiebre alta y una tos fuerte. Estoy luchando mucho. Lo envié esperando una llamada, algo de aliento, incluso un plan de visita, pero nada. El mensaje simplemente se quedó allí sin leer o ignorado. El primer día revisé mi teléfono constantemente, con el corazón acelerado cada vez que la pantalla se iluminaba. Nada. El segundo día, todavía silencio. A medida que los días se arrastraban en una espera desesperada, gradualmente me di cuenta de que mi grave enfermedad no era suficiente para hacer que les importara. Tal vez todavía estaban enojados, todavía me veían como un ingrato, o simplemente cuando el dinero dejó de llegar regularmente, ya no importaba. Esa indiferencia cortó como un cuchillo, más profundo que el dolor físico. Yacía allí mirando el techo mohoso, con el corazón lleno de vacío y tristeza. El contraste entre el cuidado devoto del anciano, un extraño, y la frialdad de mis padres dolía terriblemente. La persona a mi lado cuando estaba en mi punto más débil no era mi familia de sangre. ¿Por qué me tratan así?, me pregunté, con las lágrimas empapando la almohada. El tiempo pasó lenta pero implacablemente. Después de más de una semana, me recuperé lo suficiente para volver al trabajo. El cuerpo aún débil, pero reajustándose gradualmente al viejo ritmo. El anciano no había cambiado mucho. Su salud era estable. Seguía con su rutina diaria, cocinando comidas sencillas, ordenando la pequeña habitación, a veces murmurando historias fragmentadas sobre un pasado que él mismo ya no comprendía completamente. Su memoria no mejoró. A veces olvidaba mi nombre. A veces me llamaba por algo desconocido, luego se detenía. Pero vivía pacíficamente en ese espacio familiar a mi lado. Para sentirme más tranquilo cuando tenía que irme a trabajar, pegaba notas recordatorias por toda la habitación, apagar la estufa, cerrar la puerta, beber agua. También escribí la dirección y mi número de teléfono en un papel, lo doblé cuidadosamente y lo puse en su bolsillo en caso de que saliera y no pudiera encontrar el camino de regreso. Esas pequeñas cosas no ayudaban a su memoria, pero aliviaban mi preocupación cada vez que salía de casa. Antes de darme cuenta, habían pasado casi 2 años desde el día en que lo traje a casa. En esos 2 años, la pequeña habitación se había convertido en un verdadero hogar. Todavía trabajaba en 3 empleos, todavía ahorraba cada centavo, pero con él allí, todo se sentía más llevadero. Teníamos rutinas. Por las mañanas me iba a trabajar, él se quedaba en casa. Por las noches comíamos juntos, charlábamos de nada en particular. Él hablaba sobre fragmentos de memoria dispersos, un jardín verde, una casa grande, pero nada claro.
Yo escuchaba, curioso, pero nunca presionando. Durante ese tiempo, mis padres redujeron gradualmente el contacto. Las raras llamadas de control cesaron. Los mensajes se volvieron menos frecuentes, luego casi completamente silenciosos. En el cumpleaños de ese año, sin saludos, Navidad, sin llamada. Era como si una vez que el dinero regular se detuvo, mi presencia en la familia ya no importara. Revisé mi teléfono. El último mensaje de mamá fue hace 3 meses, ¿ya enviaste dinero a tus padres? Dolía, pero me volví insensible. Dejé de llamar, dejé de enviar mensajes de texto. Tal vez esta era mi manera de ser libre. Pero la soledad todavía se colaba, especialmente tarde en la noche. Entonces un día todo cambió. Era una rara tarde de domingo libre. Estaba acostado en la cama desplazándome por las noticias en mi teléfono. El anciano estaba durmiendo la siesta en la sala de estar, sus ligeros ronquidos resonando suavemente. Pasé distraídamente por artículos sobre eventos actuales, deportes, luego me detuve en un aviso de persona desaparecida en un sitio web local. Titular: Familia busca a Artur Calvel desaparecido desde hace 8 años. Lo hojeé, pero la descripción, edad alrededor de 70 años, deterioro de la memoria, desaparecido por tanto tiempo, llamó mi atención. Mi corazón latió más rápido. Aproximadamente 1,75 m, cabello plateado, ojos azules, sufre de Alzheimer, se alejó y no pudo encontrar el camino a casa. Me senté, con las manos temblando mientras me desplazaba hacia la foto. Una foto vieja, un hombre con un traje elegante, sonriendo con confianza, más joven, pero la cara era inquietantemente familiar. Mandíbula cuadrada, ojos hundidos, esa vaga sonrisa. Era el anciano que vivía conmigo. Me quedé atónito. El teléfono casi se me escapa de la mano. No podía creer lo que veía. Acerqué la imagen para estar seguro. Aunque el hombre de la foto era más joven, con el cabello oscuro con algunas canas, los rasgos eran idénticos. La pequeña cicatriz en su mejilla derecha, las arrugas alrededor de sus ojos. El nombre de la persona desaparecida era Artur Calvel, jefe de una importante dinastía financiera. El artículo decía que la familia lo había estado buscando durante 8 años sin pistas. Desapareció después de un viaje de negocios y se esfumó. Gran recompensa por información. Lo leí una y otra vez, con el corazón latiendo como un tambor. La idea de que este hombre sencillo que cocinaba sopa para mí pudiera ser una figura poderosa me dejó confundido y cauteloso. Era un multimillonario, dueño de un imperio financiero. ¿Cómo había terminado sin hogar en Portland? Miré hacia la sala de estar donde dormía plácidamente, sin saberlo. Si esto era cierto, nuestras vidas pronto cambiarían de maneras que no podríamos evitar. ¿Lo perdería? ¿O mi vida se pondría patas arriba? Mi mente estaba en un torbellino, emoción mezclada con miedo. Me di cuenta de que si lo que acababa de leer era cierto, las vidas de ambos ya no podrían continuar como antes. La existencia tranquila y sencilla a la que nos habíamos acostumbrado podría terminar, dando paso a cambios para los que nadie estaba preparado. No sabía lo que nos esperaba, solo que en este momento esa pieza frágil había comenzado a romperse, aunque yo no había hecho nada para mantenerla unida. Me senté allí, con el teléfono todavía agarrado con fuerza en mi mano, la pantalla brillando con la foto de Artur Calvel. Mi corazón latía con fuerza como si acabara de correr un maratón, un sudor frío brotando a lo largo de mi columna vertebral. El anciano, o Artur, estaba durmiendo la siesta en la sala de estar, sus ligeros ronquidos flotando suavemente, completamente ajeno a la tormenta que rugía en mi mente. Apagué la pantalla, me levanté y caminé por la habitación, tratando de calmarme. La cara era idéntica. Aunque la foto era vieja, el hombre en ella parecía más joven, más seguro con un traje elegante con una sonrisa poderosa. Mi anciano solo usaba camisetas descoloridas y jeans gastados, viviendo simplemente como una persona sin hogar que había encontrado refugio. Pero si él era Artur Calvel, jefe de un imperio financiero, ¿entonces qué? ¿Qué haría yo? ¿Informar a su familia o permanecer en silencio y dejar que esta vida continuara? El pensamiento me dio pánico. No me apresuré a contactar a nadie. No, necesitaba tiempo para verificar todo para estar seguro de que esto no fuera una ilusión o un error. En los días siguientes,
Pasé cada momento libre investigando más a fondo. Durante el día en QuickMart, escaneaba artículos para los clientes mientras mi mente divagaba, solo esperando que terminara mi turno para poder llegar a casa. Por las tardes entregando comida, pedaleaba más rápido, inquieto por dentro. Por la noche en el servicio de seguridad, sentado en la cabina oscura, usaba mi teléfono para buscar más información pública sobre Artur Calvel. Escribí su nombre en Google, desplazándome por artículos antiguos, páginas de Wikipedia y perfiles comerciales. Los resultados me dejaron atónito. Artur Calvel era de hecho el jefe de una importante dinastía financiera, Calvel Investments, con miles de millones en activos y sucursales en Estados Unidos y Europa. Era una leyenda en el mundo de los negocios, conocido por tratos astutos y una vida personal privada. Su desaparición había aparecido en los titulares hace años en 2017 después de un viaje de negocios al noroeste del Pacífico. Se desvaneció sin dejar rastro. La familia ofreció una gran recompensa. La policía investigó, pero no hubo pistas. Los artículos lo describían con Alzheimer en etapa temprana antes de desaparecer y que podría haberse alejado incapaz de encontrar el camino a casa. Cada detalle coincidía: edad, altura, rasgos identificativos, incluso la cicatriz en su mejilla. Lo leí una y otra vez, con el corazón acelerado salvajemente, sintiendo que estaba en una película de Hollywood en lugar de en mi vida real. Él es real, susurré, mi mente en un torbellino. Pero todavía dudaba. Si los contactaba, ¿se iría? ¿Estaría solo de nuevo? Decidí hablar con el anciano primero para ver si había alguna pista. Una noche después de una cena sencilla, sopa de verduras y pan, nos sentamos a la mesa, la luz amarilla proyectando largas sombras en la pared. Respiré hondo, con voz temblorosa. Señor, ¿conoce a alguien llamado Artur Calvel? Levantó la vista, sus ojos ligeramente nublados parpadearon lentamente y sacudió la cabeza. El nombre Artur me suena familiar, pero no recuerdo. Tragué saliva y continué. ¿Recuerda algo sobre su familia? ¿Una casa grande o alguien llamado Emily? Se quedó en silencio por un momento, con los dedos trazando el borde de la mesa como si tratara de sacar recuerdos de un abismo. Recuerdo un jardín y niños riendo. Pero no está claro. ¿Quién soy yo? Tengo nietos. Su voz sonaba perdida, haciendo que me doliera el corazón. Al final, todavía no recordaba quién era ni reaccionaba al nombre Artur ni a ningún detalle. Forcé una sonrisa y cambié de tema. Está bien, señor. Solo preguntaba al azar, pero mi corazón se sentía pesado. Él no recordaba, pero su familia sí. No podía retenerlo para siempre, por mucho que quisiera. Después de muchas noches de insomnio, acostado despierto, escuchando sus ligeros ronquidos desde la sala de estar, tomé la decisión. Con el corazón latiendo como si fuera a estallar, contacté la información que figuraba en el aviso de persona desaparecida, un número de teléfono y un correo electrónico. El contacto era Emily Calvel, la nieta de Artur. Elegí llamar ya que un correo electrónico podría ser ignorado. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Luego respondió una voz de mujer joven, profesional pero cansada. Habla Emily Calvel. Respiré hondo, con voz temblorosa. Hola, soy Santiago Wright de Portland. Vi el aviso sobre Artur Calvel y creo que está conmigo. Silencio al otro lado, luego una respiración profunda. ¿Habla en serio? ¿O está tratando de estafarnos por el dinero de la recompensa? Le conté todo. El día lluvioso, rescatándolo de la calle, llevándolo al hospital, cuidándolo durante 2 años. Describí su apariencia, su Alzheimer, cada detalle. Al escuchar lo que proporcioné, Emily sonaba conmocionada y emocionada, con la voz temblorosa. Dios mío. Mi abuelo ha estado desaparecido durante 8 años. Nunca hemos dejado de buscar en silencio. Lo que describe, su salud, memoria, circunstancias, coincide perfectamente. ¿Tiene fotos? Envíemelas. Envié fotos de él durmiendo, y Emily lloró. Es él. Definitivamente es él. Las descripciones de su salud, memoria y situación actual convencieron a Emily de que la coincidencia era muy probable. Expresó su deseo de venir a buscarlo de inmediato y llevarlo a casa. Volaré a Portland ahora mismo. Deme la dirección.
Pero me negué a entregarlo a un extraño de inmediato. No podía tomar decisiones por sí mismo. Su memoria estaba perdida y nunca había conocido a Emily. Temía una estafa o algo peor, que se lo llevaran de manera insegura. Lo siento, pero no puedo simplemente entregarlo así, dije con firmeza. Él confía en mí. Yo mismo lo llevaré a usted y nos reuniremos en persona para confirmar. Silencio por un momento. Luego Emily suspiró. Entiendo. Tiene razón en ser cauteloso. Le enviaré la dirección de la casa familiar en California. Por favor, ayude a traerlo de vuelta. Estaremos esperando. Después de una breve vacilación, Emily estuvo de acuerdo, enviando la dirección, una villa en los suburbios de San Francisco. Inmediatamente arreglé mi trabajo. Con el corazón lleno de preocupación y emoción. Solicité una licencia extendida de Quick Mart en el turno de noche, prometiendo recuperar horas más tarde a pesar de las quejas de mi jefe. Alquilé un auto barato ya que el autobús sería demasiado agotador para él. A la mañana siguiente, lo desperté suavemente. Señor, hoy lo llevaré a un viaje largo. Asintió vagamente, sin hacer preguntas. Salimos de Portland bajo una lluvia ligera, él sentado en el asiento del pasajero, mirando por la ventana con ojos vacíos. El viaje de 10 horas nos llevó por carreteras interminables. El paisaje cambiaba del bosque verde de Oregón a las colinas y montañas de California. Conducía, con la mente acelerada. ¿Recordaría su hogar? ¿Era Emily real? La tensión aumentaba en cada parada de descanso. Lo revisaba, temiendo que entrara en pánico. Cuando llegamos a última hora de la tarde, vi que era una villa grande y discreta, cuidadosamente asegurada. Altas puertas de hierro, cámaras por todas partes, exuberantes jardines verdes. Mi corazón latía con fuerza, las manos agarrando el volante. Tan pronto como entramos en los terrenos, el anciano tuvo extrañas reacciones instintivas. Redujo el paso, mirando alrededor más tiempo de lo habitual, un destello de familiaridad en sus ojos. Este lugar, creo que lo conozco, murmuró, sujetando mi brazo con más fuerza. Emily Caldwell salió a recibirnos. Una mujer joven de unos 25 años, cabello castaño largo, vestida sencillamente pero exudando elegancia. Su comportamiento inicial fue reservado y cauteloso al verme, un hombre extraño trayendo a su abuelo a casa. ¿Es usted Santiago?, preguntó con frialdad. Tomé la iniciativa de explicar brevemente sus circunstancias durante los últimos años, el día que lo salvé, el cuidado y por qué lo había traído en persona. No quería que se sorprendiera. Él confía en mí. Emily escuchó, sus ojos suavizándose gradualmente. Cara a cara, Emily lo reconoció rápidamente, a pesar de que su memoria ya no estaba intacta. Lo llamó abuelo, cariñosamente, con lágrimas corriendo, abrazándolo suavemente. El anciano no la llamó Emily correctamente, pero respondió familiarmente, acariciando su cabello, pareciendo más tranquilo cerca de ella. Para tranquilizarme, Emily hizo que el abogado de la familia y el médico privado verificaran los registros de personas desaparecidas. Sacaron fotos antiguas, marcas de identificación, información médica almacenada, prueba rápida de ADN, huellas dactilares y confirmaron legalmente que el anciano era Arthur Caldwell. 100% compatible, dijo el abogado profesionalmente. Exhalé aliviado, pero mi corazón se sentía pesado. Mientras me preparaba para irme y despedirme, el anciano se confundió y se puso ansioso, aferrándose a mí y agarrando mi mano instintivamente. Murmuró que no me fuera, con los ojos llenos de pánico. Al ver eso, Emily se dio cuenta de que incluso de vuelta en su antiguo hogar, Arthur todavía me veía como su ancla más segura. Quédese un rato. Denos la oportunidad de agradecerle, dijo, con voz emocionada. Nuestra primera interacción fue cautelosa. Ambos nos observamos y evaluamos mutuamente. Emily vio que yo no tenía motivos ocultos, ni demanda de recompensa, nada. Y yo vi que ella realmente se preocupaba por su bienestar, no por el poder o el dinero. Hablamos brevemente, intercambiamos números de teléfono y me fui sintiéndome lleno de anticipación. La vida había cambiado y sabía que esto era solo el comienzo. Mientras me preparaba para irme y despedirme del anciano, ahora Arthur, como tenía que llamarlo, un hombre de mediana edad entró en la casa por la puerta principal, moviéndose apresuradamente,
pero tratando de mantener un aire de autoridad. Tenía alrededor de 50 años con cabello sal y pimienta cortado corto, vistiendo un elegante traje gris, pero sus ojos eran afilados como cuchillos. Emily lo presentó de inmediato, con la voz ligeramente tensa. Este es Richard Calvell, el hijo mayor de mi abuelo. Ha estado dirigiendo el imperio familiar todos estos años mientras el abuelo estaba desaparecido. Richard se detuvo en seco, mirando a Arthur, su padre, con una expresión que nunca olvidaría. En ese momento, se congeló por un segundo, el pánico destellando claramente en su rostro, casi demasiado crudo para ocultarlo. Sus ojos se abrieron, los labios apretados, como si estuviera viendo un fantasma en lugar de a su padre perdido hace mucho tiempo regresando. Mi corazón latió más rápido. Algo andaba mal aquí, no era la alegre reunión que esperaba. Después de solo unos segundos, Richard recuperó rápidamente la compostura, forzando una sonrisa rígida, pero su mirada se dirigió a mí con evidente desconfianza, como si yo fuera un intruso. Llamó el nombre de su padre en voz alta, con voz artificialmente cálida, y dio un paso adelante para abrazar a Arthur torpemente. El anciano, Arthur, solo asintió vagamente sin ninguna reacción fuerte. Entonces Richard se volvió hacia mí, con tono helado. ¿Quién es usted? ¿Por qué un extraño traería a mi padre de vuelta sin pasar por la familia? Tragué saliva, tratando de mantener la calma, y expliqué brevemente. Soy Santiago Wright, quien lo ha estado cuidando durante los últimos 2 años en Portland. Lo encontré en la calle, lo salvé y ahora lo traje aquí porque Emily me contactó. Richard frunció el ceño, con los ojos escrutándome como si calculara. Cuando se enteró de que Emily había sido la que me contactó y aceptó dejarme traerlo personalmente, su actitud cambió por completo. Se volvió hacia Emily, con voz aguda. Emily, ¿qué has hecho? ¿Por qué manejaste algo tan importante por tu cuenta sin informarme a mí o a la familia? Has dejado que todo se salga de control. El ambiente en la habitación de repente se puso tenso como una cuerda a punto de romperse. Emily trató de mantener la calma, con la cara sonrojada, pero con voz firme. Solo prioricé la seguridad y el bienestar del abuelo. Santiago lo salvó y lo cuidó durante 2 años. No quería correr riesgos. Richard negó con la cabeza, con la voz más fuerte. Actuaste emocionalmente, dejando que un extraño interfiriera en asuntos familiares internos sin considerar las consecuencias. ¿Te das cuenta de lo grande que es esto? Me quedé allí lleno de inquietud, dándome cuenta de que la reacción de Richard no se trataba del cuidado que Arthur había recibido, los 2 años de enfermedad errante, soledad, sino únicamente de por qué este regreso no había estado bajo su control. Era como si Arthur fuera una pieza de ajedrez inesperada que había aparecido e interrumpido su tablero. Rápidamente me despedí y salí de esa gran casa con una fuerte sensación de mal presentimiento. La familia de Arthur estaba lejos de ser la imagen armoniosa y ordenada que sugería su riqueza. Debajo de la apariencia de la lujosa villa y los exuberantes jardines se escondían planes ocultos. Conduje de regreso a Portland, con la mente dando vueltas, preguntándome si él estaba realmente a salvo allí. En los días siguientes, no podía quedarme quieto. Aunque racionalmente ya no tenía responsabilidad, Arthur se había convertido en parte de mi vida. El hombre que me cuidó cuando estaba enfermo, esperó a que llegara a casa para cenar, trajo calidez a mi habitación fría. Frecuentemente contactaba a Emily a través de mensajes de texto y llamadas preguntando sobre la condición de Arthur. ¿Cómo está? ¿Está bien?, preguntaba, con voz preocupada. Al principio, Emily respondió con cautela, solo dando información básica y evitando asuntos familiares más profundos. El abuelo está bien, descansando. Gracias por su preocupación. Su tono era cortés pero distante, como si ocultara algo. No presioné, solo envié mensajes regulares, esperando que no se sintiera solo en ese lugar desconocido. Pero con el tiempo, noté signos preocupantes y cómo las respuestas de Emily se volvían cada vez más cautelosas y vacilantes. Los mensajes se hicieron más cortos, las llamadas menos frecuentes y, a veces, hacía una pausa. El abuelo se está adaptando, pero las cosas son un poco complicadas. Mi corazón se aceleraba cada vez que leía eso. Algo estaba pasando, y temía que él estuviera siendo arrastrado a ello. No presioné ni hice preguntas intrusivas. Solo me importaba si Arthur estaba estable y se sentía seguro. Mientras esté sano, estoy feliz,
envié un mensaje de texto con calma. Mi falta de motivos ocultos y paciencia cambiaron gradualmente la opinión de Emily sobre mí. Después de unas semanas, comenzó a abrirse más. Una llamada nocturna, la voz de Emily cansada. Santiago, eres el único que estuvo allí para el abuelo cuando estaba en su punto más débil, no por dinero o estatus. Exhalé aliviado, sintiendo una calidez desconocida. Después de algunas conversaciones así, Emily comenzó a confiar en que realmente ponía los intereses de Arthur por encima de todo. A partir de entonces, se volvió más abierta y comenzó a compartir lo que realmente estaba sucediendo en la familia. Su voz temblaba por teléfono. Desde que el abuelo regresó, Richard ha estado controlando su vida diaria muy estrictamente. Tiene restringido salir, siempre vigilado. Las decisiones personales, qué comer, a quién ver, tienen que pasar por otros bajo el pretexto de proteger su salud. Escuché, con el corazón apretándose. Emily reveló gradualmente más. Viejos documentos relacionados con activos y autoridad de gestión estaban siendo traídos de nuevo, provocando disputas dentro de la familia. Richard firmó muchos contratos durante los 8 años que el abuelo estuvo desaparecido, dijo, con la voz llena de preocupación. Ahora que el abuelo ha vuelto, esas decisiones podrían ser revisadas. El regreso de Arthur significaba que Richard enfrentaba el riesgo de perder el control sobre la empresa y las decisiones financieras tomadas en su ausencia. Eso convertía la presencia de Arthur en una amenaza directa a los intereses de Richard y los de su esposa Margaret y su hijo Lucas, quienes se habían beneficiado de ese poder. Emily compartió más detalles. Ha contratado médicos privados para monitorear al abuelo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero sospecho que no es solo cuidado. Hay reuniones a puerta cerrada y me mantienen al margen. Comprendí gradualmente que el regreso de Arthur no era solo una reunión familiar. Era un evento que podría trastocar todo el equilibrio de poder. La dinastía Calvel con su vasto imperio financiero era ahora como un tablero de ajedrez y Arthur era la pieza del rey revivida inesperadamente. Me di cuenta de que Arthur podría no estar en un entorno verdaderamente seguro, incluso en su propia casa. Ahora que está en casa, ¿es feliz?, le pregunté a Emily, con voz preocupada. Ella suspiró. El abuelo a menudo pregunta por usted, lo llama el nieto amable. Pero a Richard no le gusta. Dice que el abuelo necesita descansar y no debería ver a extraños. Esa inquietud hizo imposible que me alejara por completo. Aunque ya no tenía responsabilidad directa. Todavía trabajaba en mis 3 empleos en Portland. Todavía vivía en la habitación alquilada y estrecha que ahora se sentía más vacía que nunca. Pero mis pensamientos siempre estaban en California. Tarde en la noche, yacía despierto pensando en él. El hombre que me hizo sopa cuando estaba enfermo, ahora quizás aislado en esa lujosa villa. Comencé a considerar seriamente si podía quedarme al margen mientras la persona que me había refugiado en mi momento más débil estaba atrapada en un conflicto silencioso y peligroso. ¿Qué debo hacer?, me pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. La anticipación aumentaba cada vez que Emily enviaba un mensaje de texto, temiendo malas noticias. La reunión no era la imagen rosa que había imaginado. Estaba llena de sombras, y sabía que estaba a punto de ser arrastrado hacia adentro. Esos días viví en un estado de limbo, como caminar sobre una cuerda floja entre 2 rascacielos. Durante el día en Quickmart, escaneaba artículos para los clientes con manos temblorosas, mi mente en otra parte, pensando en Arthur en esa villa distante. Por las tardes entregando comida, el viento frío golpeando mi cara, pedaleaba más rápido, con el corazón lleno de preocupación. ¿Estaba solo? ¿Richard le estaba haciendo algo? Por la noche en el servicio de seguridad, sentado en la cabina oscura, revisaba mi teléfono constantemente, esperando un mensaje de Emily. La habitación alquilada estaba ahora más vacía que nunca. No más de sus murmullos, no más el cálido olor a sopa. Cocinaba solo, comía rápido, luego yacía despierto, imaginando los planes dentro de la familia Calvel. Sabía que no pertenecía a su mundo de villas, abogados y poder. Pero Arthur se había convertido en parte de mí, y no podía abandonarlo. Unos días después, Emily se puso en contacto conmigo por su cuenta. Era tarde en la noche, justo después de llegar a casa del turno de noche, con el cuerpo exhausto. El teléfono sonó y la voz de Emily llegó más urgente de lo habitual. Santiago,
Sé que esto no te involucra directamente, pero quiero hablar contigo. Mi corazón se aceleró, surgiendo un mal presentimiento. Emily dijo que la cuidadora de Arthur de mucho tiempo, una enfermera de confianza que había sido cercana a él, había sido reemplazada repentinamente sin una razón clara, cambiada por alguien nuevo, elegido por Richard. Soy muy sospechosa, susurró, con la voz temblorosa. Mis visitas con el abuelo siguen posponiéndose con excusas de que no está lo suficientemente lúcido. Solo tengo reuniones cortas y supervisadas. Me dejé caer en la cama, agarrando el teléfono con fuerza, imaginando a Arthur, el hombre que había hecho sopa diligentemente para mí, ahora aislado en su propia casa. Según Emily, Arthur se había vuelto más retraído, con contacto limitado con personas familiares, y a menudo en un estado de fatiga prolongada. El abuelo duerme mucho, olvida más que antes, dijo, con la voz llena de preocupación. Creo que se debe a la interferencia de medicamentos, pero el tío Richard dice que es solo la vejez. Emily también admitió que estaba siendo dejada de lado gradualmente de las decisiones sobre él, a pesar de que era familia directa y una vez había sido la representante legal. Estoy excluida de las reuniones, me dicen que soy demasiado joven, demasiado emocional, él está controlando todo. Escuché, con la ira hirviendo dentro. La tensión aumentó a medida que Emily revelaba más. Había descubierto que Richard estaba arreglando que Arthur firmara un poder notarial completo, transfiriendo el control legal y financiero a él con el argumento de que Arthur ya no era capaz de administrar sus activos y decisiones importantes. Los documentos ya están preparados, susurró Emily, con voz llena de pánico. Si el abuelo firma, Richard tendrá todo, la empresa, los activos, todo. Tengo miedo de que lo estén presionando. Apreté los dientes, imaginando a Arthur con su memoria perdida siendo acorralado. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Quiero tu consejo?, preguntó Emily, con voz desesperada. La consolé. Sigue observando de cerca. Estoy aquí, listo para ayudar. Pero por dentro, estaba inquieto, sintiendo que se acercaba una tormenta. En las noches siguientes, yacía despierto, con la mente dando vueltas con los peores escenarios. Arthur aislado, obligado a firmar, despojado de toda autonomía. No era abogado, no era rico, pero sabía que tenía que protegerlo. Al hombre que me había dado calor cuando mi propia familia de sangre me dio la espalda. Una tarde, todo explotó. Estaba repartiendo en Portland, sudando bajo la débil luz del sol cuando mi teléfono sonó insistentemente. Era Emily, con voz de pánico, casi llorando. Santiago, descubrí que se están preparando para firmar los papeles esta misma tarde. El poder notarial está listo, programado para cuando el abuelo esté más débil y dependiente. Traté de intervenir, pero fui bloqueada. Dicen que es una decisión familiar interna. Mi corazón se detuvo, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la bolsa de comida. Lo están obligando a firmar, suplicó Emily, con la voz quebrada. Ven de inmediato. Si llegamos demasiado tarde, el abuelo ya no estará protegido. Te necesito ahora. Sin otra opción, abandoné mi turno, llamé para pedir una licencia de emergencia y corrí a mi auto. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, conduje hasta la Villa Calvel en California, sabiendo que este era un momento para no dudar. El viaje de 8 horas pareció interminable, pero conduje como loco, deteniéndome solo para echar gasolina, con la mente dando vueltas con imágenes de Arthur siendo coaccionado. Cuando aparecí en la puerta de la villa, tocando el timbre con urgencia, el ambiente interior se tensó de inmediato como la cuerda de un arco tensada. Emily salió a abrir, con la cara pálida, llevándome a la gran sala de estar donde todos estaban reunidos alrededor de una mesa de madera pulida, con papeles extendidos. Richard me confrontó directamente, con la cara enrojecida de ira. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a irrumpir aquí? Váyase de inmediato. No tiene derecho a interferir. Su voz resonó con autoridad, pero me mantuve firme, con el corazón acelerado, pero resuelto. Soy Santiago Wright, el que salvó y cuidó a Arthur durante 2 años. Estoy aquí porque Emily me llamó y por él. La esposa de Richard, Margaret Calvel, una mujer de mediana edad con mucho maquillaje y ropa de diseñador, habló críticamente, con voz chillona. Un extraño como tú. Volver aquí seguramente significa que tienes motivos impuros. ¿Fuere? Su hijo,
Lucas Calvel, un joven de unos 20 años, postura arrogante, cabello peinado hacia atrás, mostró desprecio, sonriendo con suficiencia. Un tipo de baja calaña como tú debería irse antes de que llamemos a seguridad. Apreté los dientes, la ira surgiendo, pero no repliqué, solo mirando hacia Arthur, sentado allí, con la cara cansada, sosteniendo una pluma temblorosamente. Emily dio un paso adelante, posicionándose entre Arthur y la mesa de firmas, con las manos temblando ligeramente, pero con voz firme. Habló, respirando hondo. Todos, detengan esto. El abuelo no está firmando nada voluntariamente aquí. Ha estado aislado. Su vida diaria controlada, incluso su medicación. Lo que llaman protección es en realidad coacción. Se volvió hacia cada persona, continuando sin dudarlo. Tengo muchas pruebas. Registros médicos retenidos, mi solicitud de visita retrasada irrazonablemente y el cambio repentino de cuidador justo antes de la firma de hoy. Esto no es una coincidencia. La habitación se calentó al instante. Estallaron protestas superpuestas. Pero en ese momento, me acerqué más. Arthur levantó la vista, su mirada se detuvo en mí más tiempo de lo habitual. Su mano soltó lentamente la pluma, con los dedos temblando. Murmuró, con voz débil pero clara. Tú eres el bueno, sacudió la cabeza, empujando la pluma como si le asustara. No quiero firmar, dijo, con los ojos llenos de confusión. No entiendo esto. No me obliguen a firmar. Ese cambio hizo estallar la habitación. Richard dio un paso adelante, con voz dura. Ya no está lo suficientemente lúcido para saber lo que dice. Todos pueden ver eso claramente. Margaret intervino de inmediato, con voz fría y aguda. Este es un asunto interno de la familia Calvel. Los extraños no tienen derecho a interferir o interrumpir. Lucas se cruzó de brazos, dando una sonrisa burlona, mirándome. Es obvio. Este tipo lo ha estado influenciando psicológicamente todo el tiempo. Deja de fingir inocencia. Arthur se encogió en su silla, con la mano temblorosa, agarrando la mía como un ancla. Emily avanzó de inmediato, parándose completamente frente a él, con la voz ahora más resuelta que nunca. Nadie tiene derecho a continuar este procedimiento, dijo en voz alta. Mi abuelo no está dando su consentimiento, y su reacción muestra claramente que está confundido y asustado. Miró directamente a Richard, sin inmutarse. En este estado, cualquier firma sería inválida. Luego Emily continuó, cada palabra cayendo pesadamente en la gran sala. Lo que está sucediendo aquí es abuso de ancianos, y no dejaré que continúe. La habitación cayó en un tenso silencio. Nadie se atrevió a empujar esa pluma hacia adelante de nuevo. En presencia de los que estaban allí, el abogado de la familia, las enfermeras y nosotros, Arthur decidió irse con Emily y conmigo. Sostuvo mi mano con más fuerza, caminando lenta pero decididamente a pesar de las feroces protestas del lado de Richard. ¡Alto! Esto es traición, rugió Richard, con la cara morada de rabia. Margaret gimió dramáticamente. Emily, estás destruyendo a la familia. Lucas maldijo. Traidores. Escoltanos a Arthur fuera de la villa, corriendo hacia el auto bajo la lluvia torrencial, con mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Después, Emily rápidamente arregló que Arthur se mudara a una casa diferente, una villa más pequeña, más discreta e independiente en los suburbios, lejos del control de Richard. Llegamos allí tarde en la noche. Arthur estaba cansado, pero más tranquilo conmigo a su lado. Gracias por venir a ayudarme a mí y al abuelo, susurró Emily. Me di cuenta de que a partir de este momento, no solo estaba protegiendo a una persona. Había entrado completamente en una lucha de poder de una familia a la que nunca había pertenecido. Sentado en la nueva casa, viendo a Emily arreglar las cosas, me sentí lleno de anticipación y miedo. Richard no se detendría. Esto era solo el comienzo de la tormenta. Pero al ver a Arthur dormir pacíficamente, supe que había elegido bien. Esta lucha no era para mí. Era para él, el hombre que me había enseñado la verdadera bondad. Después del caótico incidente en la Villa Calvel, decidí quedarme en la nueva casa con Arthur. Era una villa más pequeña y discreta en los suburbios de San Francisco, con exuberantes jardines verdes y altas cercas aisladas del ruidoso mundo.
Emily la había alquilado a través de una empresa inmobiliaria privada para evitar las miradas indiscretas de Richard. Arreglé mis asuntos en Portland, solicitando una licencia extendida, aceptando el riesgo de perder mis trabajos si fuera necesario, y me mudé allí temporalmente. Por favor, quédate y ayuda a cuidar al abuelo, dijo Emily agradecida. Asentí, con el corazón lleno de preocupación pero resuelto. Continué cuidándolo como antes, manteniendo rutinas familiares para ayudarlo a estabilizarse mentalmente gradualmente. Temprano en la mañana, me levantaba para preparar té caliente y darle sopa de estofado de carne simple con cuchara, igual que en Portland. Todavía estaba débil, su memoria perdida, pero acostumbrado a mi presencia. Mi buen nieto, murmuraba, sosteniendo mi mano mientras nos sentábamos junto a la ventana con vistas al jardín. Esos momentos calentaban mi corazón, pero también me recordaban que él estaba en medio de una tormenta. Limpiaba las habitaciones, lo ayudaba a bañarse y le contaba historias al azar sobre días lluviosos en Portland para evitar que entrara en pánico en el nuevo entorno. Sonreía vagamente, una chispa familiar en sus ojos, y yo sabía que estaba haciendo lo correcto, manteniéndolo alejado del aislamiento. Emily visitaba a menudo, conduciendo desde la ciudad con fruta fresca y suplementos. Monitoreaba su salud, revisando la presión arterial, consultando a la enfermera privada mientras hablaba conmigo sobre lo que estaba sucediendo en la familia. Nos sentábamos en la pequeña cocina bebiendo café negro, susurrando para que él no oyera. Richard está celebrando reuniones a puerta cerrada con abogados, dijo Emily, con la cara pálida. No dejarán pasar esto. Ambos entendimos que el lado de Richard no aceptaría la derrota fácilmente y que la confrontación apenas comenzaba. Emily admitió que había recopilado documentos en silencio a lo largo de los años sobre la mala conducta de Richard durante el tiempo que dirigió la empresa mientras Arthur estaba desaparecido. Su voz temblaba. Lo he sospechado durante mucho tiempo, pero no me atreví a actuar. Los documentos incluían decisiones financieras turbias, transferencia de millones a cuentas en el extranjero, cambio de beneficios a empresas fantasma administradas por Margaret y Lucas, y firma de documentos en nombre de Arthur más allá de su autoridad. Richard firmó contratos vendiendo acciones sin autorización real, susurró Emily, mostrándome fotos de documentos en su teléfono. Mi corazón se aceleró, la tensión aumentó a medida que comprendía la escala. Esto no era una pequeña disputa familiar. Era un fraude de miles de millones. Anteriormente, Emily había elegido el silencio para evitar destrozar a la familia y con la esperanza de que pudiera resolverse internamente. Pensé que podía persuadirlo, dijo, con los ojos rojos. Pero ya no. Tengo miedo de perder al abuelo. Sin embargo, después de presenciar el aislamiento de Arthur y la casi pérdida de toda autonomía, la forma en que temblaba, negándose a sostener la pluma, Emily se dio cuenta de que su silencio solo lo ponía en mayor peligro. No puedo dejar que continúe, dijo con firmeza. Emily decidió presentar todas las pruebas a las autoridades, viéndolo como la única forma de proteger a Arthur y poner fin al control de Richard. La apoyé mientras preparaba los archivos, fotocopiando documentos, escribiendo informes detallados, con el corazón lleno de tensión. ¿Lo creerán?, pregunté, con las manos temblando mientras sostenía la pila de papeles. Emily asintió. Sí, porque es la verdad. Enviamos los archivos al FBI y a la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, a través de un abogado privado, esperando ansiosamente. Cada día se sentía como un año. Revisaba los mensajes constantemente, temiendo que Richard lo descubriera y tomara represalias. Las autoridades se movieron más rápido de lo que esperábamos. Apenas unas semanas después, agentes visitaron la nueva casa, entrevistándonos a Emily y a mí, revisando los registros médicos de Arthur. Escrutaron transacciones, decisiones de gestión y documentos legales desde el momento en que Arthur desapareció. Miles de páginas de correos electrónicos, contratos, informes bancarios. Vi a Emily trabajar incansablemente proporcionando más pruebas. Corazón lleno de preocupación mezclada con esperanza. Los medios de comunicación rápidamente recogieron la historia, convirtiendo el asunto interno de la familia Calvel en un espectáculo público. Los titulares gritaban, multimillonario desaparecido regresa exponiendo fraude interno. Los canales de noticias entrevistaron a expertos que indagaban en la historia familiar. Veía la televisión en la pequeña casa, con el corazón latiendo con fuerza al ver fotos de Arthur envejecido y perdido junto a imágenes seguras de Richard.
La indignación pública hirvió. Las acciones de Caldwell Investment se desplomaron y la presión aumentó sobre Richard. Bajo la presión pública, Richard junto con su esposa Margaret y su hijo Lucas celebraron una conferencia de prensa negando todas las acusaciones, alegando que era una calumnia con motivos personales. Lo vi en vivo en mi computadora portátil, la ira aumentando. Richard estaba parado ante el micrófono, con cara seria. Esto es un complot de personas celosas que intentan arrebatarme el control. Mi padre tiene Alzheimer. No está lúcido. Margaret sollozó. Solo lo estábamos protegiendo. Lucas agregó, Emily tiene hambre de poder. Mientras tanto, el lado de Richard difundió calumnias retratando a Emily como una usurpadora de poder e insinuando que yo estaba explotando la condición de Arthur para obtener ganancias. Los tabloides publicaron historias. Hombre misterioso de Portland, oportunista o héroe. Indagaron en mi pasado. Mis 3 trabajos agotadores, familia pobre en Idaho, insinuando que buscaba una recompensa o beneficios. Lo leí con manos temblorosas, con el corazón doliendo como si lo estuvieran cortando. Ahí, mintiendo descaradamente, envió Emily un mensaje de texto, con voz furiosa. Elegí el silencio, quedándome con Arthur mientras dejaba que las pruebas y el proceso legal hablaran. No respondí a la prensa, no busqué entrevistas, solo lo cuidé, alimentándolo, contándole historias, protegiéndolo del caos. Pero la tensión aumentaba diariamente, temiendo las represalias de Richard. La investigación se prolongó durante meses, como un maratón agotador. Los agentes venían con frecuencia, tomando declaraciones, examinando documentos. Emily y yo cooperamos plenamente, pero con los corazones llenos de miedo. ¿Se sostendrían las pruebas? ¿Richard compraría su salida? El juicio se abrió después de la larga investigación en un tribunal federal en San Francisco. Me senté en las últimas filas, con las manos apretadas, viendo a Arthur, traído con una enfermera, sentado allí vagamente. Cada mala conducta en la gestión financiera, abuso de poder y ocultamiento salió a la luz. El fiscal presentó contratos de venta de acciones falsificados, transferencias a empresas fantasma, firmas hechas en nombre de Arthur excediendo la autoridad. Las pruebas se acumularon, correos electrónicos, actas de reuniones, informes bancarios. Richard estaba sentado allí, con la cara pálida, sus abogados defendiendo débilmente. Esto es un malentendido. Los contratos y las decisiones firmados durante la ausencia de Arthur fueron revisados. Muchas transacciones fueron declaradas nulas. El ambiente en la sala del tribunal era eléctrico. Los reporteros escribían furiosamente, y yo estaba sentado allí, con el corazón latiendo con fuerza, esperando ansiosamente el veredicto. El tribunal dictaminó, Richard Caldwell sentenciado a 14 años en una prisión federal por fraude financiero, abuso de poder y coacción a ancianos. Margaret Caldwell recibió 6 años como cómplice, mientras que Lucas Caldwell recibió 3 años de libertad condicional y se le ordenó pagar todas las ganancias ilícitas. El mazo golpeó. Richard se desplomó. Margaret lloró. Lucas se puso lívido. Exhalé profundamente, con lágrimas corriendo, no de alegría, sino de alivio. Después del veredicto, Emily y yo, con abogados y partes relevantes, llevamos a Arthur de regreso a su hogar original. La gran villa ahora estaba más tranquila, libre de la presencia de Richard. El control del imperio familiar se restauró de acuerdo con la intención original de Arthur, poniendo fin a la larga lucha por el poder. Emily asumió el cargo temporal, apoyada por la Junta. Me di cuenta de que esta lucha no había traído la victoria a nadie individualmente. Simplemente restauró el derecho de Arthur a vivir y decidir su propia vida. Lo vi sentado en el jardín, sonriendo vagamente, y pensé que todo valía la pena. La dinastía Caldwell entró en una nueva era, libre de esquemas ocultos, mientras yo me preparaba para cerrar mi papel como un extraño, listo para el capítulo final de mi propia vida. Pero mi corazón todavía se aceleraba. ¿Duraría la paz? Después de que todo en la familia Caldwell se estabilizó gradualmente, Richard y su familia encarcelados, contratos inválidos anulados, la empresa reestructurada bajo la supervisión de Emily, la vida comenzó a volver a un ritmo más normal. Arthur se quedó en la villa principal, con su salud estable, a pesar de que su memoria seguía perdida. Emily asumió el liderazgo temporal, apoyada por una nueva junta directiva, y frecuentemente me llamaba con actualizaciones.
El abuelo a menudo pregunta por ti, decía, con voz cálida. Me quedé en la casa pequeña y discreta, cuidándolo los fines de semana. Pero gradualmente, sentí que debía regresar a Portland, a mi vida sencilla, lejos de las luchas de poder que me habían agotado. No pertenecía a ese mundo de reuniones de la Junta, abogados y grandes sumas de dinero. Yo era solo Santiago Wright, el tipo que una vez trabajó en 3 empleos para sobrevivir. Una tarde, mientras estábamos sentados con Artur en el jardín de la villa, él mirando las flores, acariciando las hojas con una vaga sonrisa, Emily me miró seriamente. Santiago, quiero ofrecerte un trabajo en la empresa familiar. No por obligación, sino porque tienes la capacidad. He visto lo trabajador y confiable que eres. Me congelé, con el corazón acelerado. Trabajar para Calvel Investments en oficinas de gran altura, reuniones con inversores. Sacudí la cabeza inmediatamente. Gracias, pero no. Solo quiero volver a una vida pacífica en Portland. Estas luchas de poder. Estoy cansado de ellas. Emily no presionó, pero sus ojos eran persistentes. Piénsalo. El abuelo te necesita cerca. Y yo también. Esas palabras me persiguieron. Yacía despierto por la noche, sopesándolo. Regresar a Portland significaba soledad de nuevo, la fría habitación alquilada, los agotadores 3 trabajos. Con la persistencia de Emily y el deseo de Artur de tenerme cerca, a menudo me tomaba de la mano, murmurando, buen nieto, acepté intentarlo, viéndolo como una oportunidad para empezar de nuevo. Está bien, intentaré no defraudarte, dije, con voz temblorosa, corazón lleno de anticipación. ¿Podría realmente hacerlo? Tuve que aprender todo desde cero, las complejas operaciones, el seguimiento de inversiones, el análisis de mercado, hasta la gestión de personas y principios comerciales que nunca había encontrado antes. La oficina de Calvel Investments en el centro de San Francisco, con vidrios del piso al techo con vistas a la bahía, computadoras modernas y largas reuniones. Bajo la paciente guía de Emily, pasaba horas extra explicando, llevando documentos a casa. Y con la diligencia y disciplina perfeccionadas en mis duros años en Portland, me adapté gradualmente. Me quedaba despierto hasta tarde estudiando, trabajaba horas extras sin quejarme y me probaba a mí mismo a través de pequeñas tareas, analizando informes, apoyando al equipo. Los colegas inicialmente me miraban con sospecha, un tipo de Portland sin título prestigioso, pero con el tiempo respetaron mi ética de trabajo seria, mi disposición a asumir responsabilidades y mi negativa a rehuir los desafíos. Una vez durante una crisis de proyecto, un error de datos, me quedé hasta tarde en la oficina arreglándolo y salvando la situación. Un gerente me palmeó el hombro. Manejaste eso rápida y eficazmente. Bien hecho. Con el tiempo, aseguré una posición sólida en la empresa, confiándome tareas más importantes, supervisando pequeñas inversiones, incluso asistiendo a reuniones de la junta. Mi corazón se aceleraba cada vez que entraba en la sala de reuniones, pero me acostumbré, sintiendo que estaba construyendo una nueva vida. En el tiempo trabajando juntos, los sentimientos entre Emily y yo se desarrollaron naturalmente sin prisa ni cálculo. Comenzó con conversaciones después del trabajo, sobre Artur, sobre los eventos por los que habíamos pasado. Cuidamos a Artur juntos, llevándolo a pasear, contando historias, ayudándolo a comer. Él se sentaba allí escuchándonos hablar. Emily siempre estaba presente en esos momentos, tomándolo de la mano, sonriendo suavemente. Artur fue testigo de nuestro creciente vínculo con tranquila alegría y satisfacción, sintiendo que su vida estaba verdaderamente protegida. Pero entonces el pasado llamó de nuevo. Un día, mientras estaba en la oficina, la seguridad llamó desde el vestíbulo. 2 personas mayores están aquí buscándolo, dicen que son sus padres. Mi corazón se apretó, surgiendo un mal presentimiento. Bajé al vestíbulo y los vi. Dylan y Scarlett, mis padres, parados allí luciendo desgastados, con ropa vieja y polvorienta por el viaje. Sus ojos familiares pero distantes me dejaron atónito por un momento. Papá estaba más delgado, con el cabello completamente blanco, mamá demacrada, agarrando un bolso gastado. Papá llamó mi nombre. Me habían rastreado, seguramente a través de la cobertura mediática del caso Calvel. Fuimos a una oficina privada. El ambiente tenso como una cuerda estirada. Dijeron que Kevin había despilfarrado todo.
juego, fiesta, acumulando deudas masivas, dejándolos en la indigencia y desesperados. La casa está a punto de ser embargada, lloró mamá, con la voz temblorosa. Tu hermano desapareció, abandonándonos con toda la deuda. Suplicaron, esperando que yo asumiera una vez más todo. Eres el hijo mayor. Es tu responsabilidad, dijo papá con fuerza, como si mis años de sacrificios nunca hubieran existido. Envía dinero a casa. Sálvanos. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra, con el corazón latiendo con fuerza. La tensión aumentó, no por miedo, sino por un momento decisivo. Por primera vez, me di cuenta de que en su historia, yo seguía siendo solo una opción de rescate. Nada más. Sin preguntas sobre mi bienestar, sin disculpas por el pasado, solo demandas. Pero esta vez, en lugar de dolor o resentimiento, sentí una claridad fría y clara. Todas las emociones que una vez me hicieron temblar parecían drenadas. Los miré, ya no el hijo que siempre trataba de complacer a sus padres. Hablé despacio, con voz tranquila, de una manera que me sorprendió incluso a mí. Mamá, papá, no continuaré sacrificando mi vida para cubrir las malas decisiones de otros. Lo dije claramente sin evasivas. No enviaría más dinero. No asumiría consecuencias que no había creado. Una relación basada solo en demandas, culpa y explotación ya no era familia. Continué, he hecho suficiente. Ahora elijo vivir para mi propia vida. Dylan estalló de inmediato. Golpeó la mesa con la mano, con voz rugiente como siempre. Eres un ingrato. Has olvidado todo lo que hicimos para criarte. Te repudio. Scarlett rompió a llorar, sollozos quebrados. Hijo, no nos abandones. Eres todo lo que nos queda. Siguieron culpándose mutuamente, a las circunstancias, a Kevin, incluso a mí. Pero esta vez, no expliqué, no justifiqué, no me disculpé. Había hecho eso toda mi vida. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Por favor, márchense, dije, con voz firme, sin ira ni temblores. Me miraron fijamente, atónitos por una decisión que nunca había mostrado antes. Luego se fueron. Sin abrazo, sin súplica real para quedarse, solo un pesado silencio en la habitación. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieto por un momento. Sin dolor, sin resentimiento, solo una ligereza gradual extendiéndose en mi pecho, como si una cuerda que me había atado durante años finalmente se hubiera desatado. En ese momento, entendí que había cortado verdaderamente el pasado que me había aprisionado. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero ya no era el latido del miedo. Era la emoción de la libertad. 2 años después de esos tumultuosos eventos, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. De ser un hombre agotado que apenas sobrevivía en Portland, ahora me erigía como el director de operaciones de Calvel Investments. No por mi relación con Emily o cualquier deuda de gratitud con Arthur, sino por la competencia y confiabilidad que había construido con el tiempo. Recuerdo claramente el día en que Emily me llamó a su oficina privada, con voz seria pero llena de orgullo. Santiago, la Junta ha decidido promoverte a director de operaciones, no por mí, sino por lo que has hecho, salvar ese gran proyecto el mes pasado, reestructurar el equipo y la forma en que lideras a las personas. Mi corazón latía con fuerza, la anticipación surgía como la primera vez que entré en la oficina con paredes de vidrio. Durante los últimos 2 años, había trabajado incansablemente, desde noches de insomnio analizando informes hasta tensas reuniones con socios donde tenía que demostrar que no era un extraño. Al principio, los colegas todavía me miraban con ojos escépticos. Un hombre sin un MBA prestigioso, sin antecedentes en la Ivy League. Pero no me rendí. Llegaba más temprano, me iba más tarde, asumía cada tarea difícil sin quejarme. Una vez, cuando la empresa enfrentó una crisis financiera, con las acciones cayendo en picado debido a rumores, dirigí al equipo durante 48 horas seguidas de trabajo analizando datos y proponiendo una estrategia de recuperación. ¿El resultado? Las acciones se recuperaron y la gente comenzó a llamarme el héroe silencioso. La promoción no fue una sorpresa. Fue el fruto del sudor y la disciplina. Pero cuando acepté el papel, todavía me sentía nervioso. ¿Era digno? ¿Mi pasado pobre me retendría? Emily y yo decidimos casarnos después de un largo viaje enfrentando dificultades juntos.
No con fanfarria o extravagancia, sino como una elección natural para dos personas que realmente se entendían y confiaban mutuamente. Nuestros sentimientos crecieron gradualmente a través de momentos simples. Tardes sentados con Arthur, compartiendo historias, paseos por la playa de la mano, momentos en que Emily estaba exhausta después de las reuniones y yo tenía té caliente esperándola. La boda fue sencilla. Celebrada en la villa con solo unas pocas personas cercanas. Arthur en la primera fila, sonriendo vagamente, un puñado de colegas de confianza. Sin paparazzi, sin fiesta lujosa. Intercambiamos anillos de plata sencillos y votos cortos. Prometo estar contigo en el cuidado de aquellos que amamos, en su fortaleza y en su debilidad. Después de la boda, nos mudamos a la villa principal de Arthur, el lugar que una vez fue testigo de tantas disputas, reuniones a puerta cerrada, peleas a gritos, ahora verdaderamente un hogar. La gran sala de estar se volvió acogedora con fotos familiares. El exuberante jardín era donde paseábamos cada mañana. Me sentí nervioso al entrar en esa casa por primera vez como esposo. ¿Podría hacerlo bien? Pero al ver a Emily sonreír y a Arthur en paz, supe que este era mi hogar. Emily y yo cuidábamos a Arthur juntos todos los días, manteniendo rutinas familiares para que pudiera pasar sus años restantes en tranquilidad. Nos despertábamos temprano, hacíamos la sopa de verduras que le gustaba, lo llevábamos a pasear por el jardín y contábamos historias casuales sobre su pasado vago. Todavía olvidaba mucho, pero nos reconocía, y esos momentos estaban llenos de calidez. Emily estaba ocupada con la empresa, pero siempre hacía tiempo para su abuelo. Abuelo, te cuento un cuento de hadas hoy. Yo ayudaba, bañándolo, dándole medicinas, y mi corazón se aceleraba de alegría, viéndolo más saludable, sonriendo más. Esos días fueron pacíficos, aunque no sin pequeños dramas. Una vez se alejó en el jardín, mi corazón se apretó mientras lo buscaba bajo la lluvia, lleno de miedo. Pero lo encontré sentado tranquilamente junto al estanque de carpas koi, y nos abrazamos y reímos. Emily dio a luz a una niña sana y hermosa a la que llamamos Clara, que significa brillante y pacífica. El embarazo estuvo lleno de anticipación. Noches en las que Emily tenía náuseas matutinas y yo me quedaba despierto frotándole la espalda. Citas de ultrasonido donde mi corazón se aceleraba al escuchar los latidos del corazón del bebé. El día del nacimiento, estuve a su lado en el hospital, agarrando su mano con fuerza, tan nervioso como cuando me enfrenté a Richard. Clara llegó llorando fuerte, de piel rosada con grandes ojos redondos como los de Emily. Sostuvimos a nuestra hija, con lágrimas corriendo. Nuestra amada niña bienvenida a nuestro mundo, susurró Emily. Hubo escenas conmovedoras de Arthur en el columpio, con Clara en su regazo. Él murmurando una canción de cuna, acariciando vagamente su cabello. Esos momentos fueron profundamente conmovedores. Él, con sus recuerdos perdidos, encontró alegría en su bisnieta. Los miraba, con el corazón cálido pero nervioso, pensando en el futuro. ¿Crecería Clara en paz? Una tarde tranquila, Santiago se quedó en silencio viendo a Arthur jugar con Clara en el jardín, recordando de repente el camino que había recorrido desde ser un hombre desgastado por las cargas hasta tener una verdadera familia. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de las hojas. Clara se reía mientras Arthur la perseguía. Me paré junto a la ventana, con el corazón acelerado por la emoción. Los recuerdos inundaron. El día lluvioso que lo salvé en la calle. La decisión de traerlo a casa. La tensa batalla legal. Y ahora un hogar lleno de risas. Me di cuenta de que la bondad no siempre se recompensa de inmediato. Pero siempre conduce a relaciones que realmente valen la pena tener. Pensando en ese viaje, sentí una emoción de comprensión. Si no me hubiera detenido ese día lluvioso, todavía estaría solo en Portland. Entendí que la familia no es un lugar que une a las personas con obligación o sangre. La familia es donde elegimos quedarnos, donde somos respetados y protegidos en nuestro punto más vulnerable. Algunos comparten sangre pero se alejan. Otros extraños se convierten en nuestras anclas en los días más oscuros. Lo que importa no es dónde nacimos, sino quién está dispuesto a tomar nuestra mano cuando todo se pone difícil. Mi historia termina con una lección simple que pagué caro por aprender: vive amablemente, pero no te pierdas a ti mismo. Estate dispuesto a ayudar a los demás, pero también sabe cómo proteger tus propios valores y límites.
Solo entonces la bondad no se convierte en una carga y la vida realmente nos pertenece.